Claro que sí, pues ahí estamos a través del Facebook, estamos transmitiendo totalmente en vivo, pues por ahí teníamos algunas complicaciones, pero gracias a Dios pudimos transmitir. Así que vamos a estar viendo cómo lleva el mensaje de la palabra de Dios, el texto, el tema, un pecado, un perdón. Vamos a estar viendo eso a través del libro de Levíticos. Quiero enfocarme que todo ser humano pues viene con pecado, eh, todo ser humano pues nace ya con ese pecado. Voy a estar leyendo en el libro de Levíticos 27, 28 y 29. Dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, hiciere algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado para que cometió, y pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Así oramos. Padre maravilloso Dios, te damos gracias, Espíritu Santo, que sea tu palabra, Señor Jesús, que seas tú, Padre Santo, guiándonos a cada momento, a cada instante. Señor, que seamos fieles a tu palabra, que tú seas, Señor, el invitado de honor en esta hora, Señor amado, maravilloso Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, pues ahí tenemos la lectura de la palabra de Dios. Estamos viendo que decía que si alguno cometiera pecado a hierro, y la palabra hierro que menciona ahí, lo que significa que en el diccionario significa falta o delito cometido por ignorancia o malicia. En pocas palabras, son pecados por ignorancia. Y es aquí donde yo me quiero enfocar realmente, porque cuando nosotros andábamos en el mundo, cometíamos pecado y lo hacíamos ignorantemente. Pablo dice en el libro de los Hechos, Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que antes que no conociéramos a Dios, pecábamos ignorantemente, pecando en la ley de Dios. Estábamos faltándole al respeto prácticamente a Dios. Entonces, cuando nosotros, ahora que ya conocemos la palabra de Dios, ahora que ya vivimos un cristianismo puro, un cristianismo donde ya conocemos quién es Dios, ya no podemos pecar ignorantemente. Ahora, todo aquel que peca ignorantemente, este sacrificio ya no aplica para aquel que hace pecados cometidos deliberadamente. Aquí vemos que el pecado cometido por ignorancia, si alguno peca intencionalmente o deliberadamente, esta ofrenda era inútil. Mi hermano, en los tiempos de Israel, en los tiempos de la ley, en los tiempos de Moisés, Jehová le estaba dando las normas, las reglas, los preceptos, los decretos, las ofrendas, cómo deberían hacerse, y por cada ofrenda qué debía hacer, porque habían ofrendas que se tenían que hacer por los pecados del pueblo de Israel. Entonces Jehová le dice a Moisés: Moisés, ve y dile al pueblo que tiene que hacer esta ofrenda porque peca por ignorancia muchas veces. ¿Y qué es pecar por ignorancia? Por ejemplo, ellos no conocían la palabra de Dios, o quizás estaban ahí pero no habían escuchado que, por ejemplo, era prohibido matar en los días de descanso, era prohibido andar afuera, yo no sé, alguna de esos tipos de pecado.
ignoraban prácticamente los decretos, los preceptos. Entonces les decía Jehová: aún tienen que presentarme sacrificio por esos pecados. ¿Y cómo se lo hacían saber? Porque llegaba Moisés y le decía, o los jueces que estaban ya ahí, le decía: tú estás pecando y no te has dado cuenta. Prácticamente hace reflexión al cristiano de hoy, el cristiano de al ser humano de hoy, porque prácticamente nosotros en un tiempo pecábamos deliberadamente, estábamos descarriados, dice la Biblia, totalmente, hacíamos lo que bien nos convenía hacer y le dábamos la espalda a Dios, infringíamos todos los mandamientos de Dios. Pero Pablo precisamente dice en el libro de Hechos 17:30: habiendo ya pasado los tiempos de ignorancia, ahora manda que todo hombre venga al arrepentimiento de Dios. Entonces Dios anda buscando que el hombre se ponga a cuenta de una y otra manera delante de Dios, y eso es importante, mi hermano, porque nos está llamando a cuenta Dios. Quizás tú te estés ahí preguntando: pero yo ya no peco, ya no hago nada. O quizás tú no conoces la palabra de Dios y simplemente estás pecando. Porque dice también la palabra de Dios que en aquel día Dios te va a juzgar a través de su palabra. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra. Hoy en día se predica en la radio, hoy en día se predica en la iglesia, hoy en día se predica en todas partes, a través de la televisión, en un folleto, yo no sé, pero tú te están dando a conocer a Dios, y simplemente tú sigues en el mundo pecando. Hablo de aquel que no conoce a Dios, y tú sigues pecando y dices: pues me da igual, no pasa nada, voy a seguir en mis delitos, en mis placeres, pecando. Sé que hay un Dios, pero no pasa nada. Y resulta que en aquel día tú mueres y vas delante de Dios. ¿Con qué crees que Dios te va a juzgar? Pues a través de su palabra, porque simplemente la conocías. De una y otra manera, Jehová se encargó de darte a conocer su palabra, y ahora todo el mundo ya no peca por ignorancia, porque conoce 10 mandamientos, hay leyes. Todo el mundo mira las películas de Jesús, todo el mundo ve y dice: wow, Jesús dio su vida por nosotros. Si vemos bien la referencia, vemos que pues hay un pecado, pero también Dios ofrece un perdón a través de aquella cabra, que no tenía mancha ni arruga, estaba limpia. Hace referencia a Jesús, el sacrificio de Dios, porque en aquel tiempo era un sacrificio que tenían que hacer por los pecados, y hoy pues ese sacrificio ya lo hizo Jesús. Por eso es que está llamando a todo el mundo al arrepentimiento. Pero quiero que en una versión dice, en la nueva versión: si alguno peca involuntariamente y hace algo que está prohibido en los mandamientos, pues prácticamente viene siendo lo mismo que decía, que era tiene que hacer el sacrificio. Pues también en Hebreos 10:28 dice que, déjeme se la leo para que usted vaya entendiendo la palabra de Dios. Fíjese que la palabra de Dios se explica sola, no necesitamos de más teologías o otras cosas. La palabra de Dios se explica sola, nos va enseñando el camino de la verdad, el camino donde debemos seguir. Por eso, cuando usted lea, cuando usted esté leyendo, analice a raíz de la palabra de Dios todas las cosas. Pregúntese, hágase preguntas: ¿qué estás queriendo decir? Póngase pues en el autor del libro, a quién va referido, para quién o por qué. Y aquí vemos pues que todo hacía referencia a Jesús prácticamente. En Hebreos 10:28, te lo leo, dice la bendita palabra de Dios, dice: el que viola la ley de Moisés
por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. Mi hermano, si ese hombre no quería arrepentirse de su pecado, porque Jehová había dicho que cometían a hierro por ignorancia, si ellos no aceptaban eso, dice que tenía que morir irremediablemente. Mi hermano, antes la ley era difícil, porque si tú no te alineabas a los preceptos, a los decretos, a los mandamientos, era irremediable que tenías que morir. Tenemos un ejemplo de Can. Dice que van a una guerra y dice que se le hace fácil pues robarse algo, tomar algo que no le pertenecía. Dios había dicho que no trajeran nada del anatema, pero él en su ignorancia, en la terquedad, pues prácticamente estaba su corazón lleno, quería riquezas, y dice que lo escondió, ni se lo mostró a la familia, quizás lo escondió, pero Dios ya había dado una orden, y dice que todo aquel que traía anatema, dice que era apedreado allá afuera, y dice que fue apedreado, y fue muerto, fue quemado allá. Imagínense, la ley era difícil vivirlo en esos tiempos, pero tampoco era imposible vivir en esos tiempos. Pero como decía la palabra, que nadie pudo vivir bajo la ley, mas sin embargo hoy viene Jesucristo, hoy viene, y a través de Jesucristo tú puedes vivir la ley de Dios completamente, porque si fallas tú estás ahí, Jesús te ayuda y tienes que cumplirlo porque es la ley de Dios. Entonces vemos que moría. Esto se refiere que no hay salvación para una persona que rechaza a Jesucristo intencionalmente. Mi hermano, todo aquel que rechaza a Jesucristo, tú que me escuchas, que quizás tú no dices, pues yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser... Tú estás rechazando no a los hermanos, sino a Jesucristo directamente, ocasionalmente. ¿Por qué? Porque se te ha predicado, se te ha dicho, se te ha visto, visto que eres pecador y no lo aceptas. Es intencionalmente, estás pues prácticamente dándole la espalda a Jesucristo. ¿Y qué pasa si tú le das la espalda a Jesucristo? 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que la horrenda expiación y juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Imagínese, mi hermano, ya no queda. Por eso aquellos que están dentro de la iglesia y están firmes, manténganse firmes, porque si ustedes no han cambiado verdaderamente y siguen pecando delante de Dios, ya no queda más sacrificio, más que hacer por tu vida, sino que te espera el hervor, dice, el fuego eterno, prácticamente los juicios de Dios en esos tiempos. Por eso, mi hermano, a veces llega gente a la iglesia y pues no solo por aceptar a Cristo y que pases y que todo el mundo te vea, ya quiere decir que eres cristiano, mas sin embargo sigues pecando, sigues faltándole al respeto a Dios, sigues portándote mal, no has cambiado, sigues siendo del mundo y le estás dando la espalda a Dios prácticamente. Y lo que Dios dice, que Él ya no va a morir por segunda vez. Ya no queda más sacrificio por los pecados, porque ya lo estás haciendo involuntariamente. Yo sé que somos cristianos, hay momentos donde pecamos, hay momentos que estamos latentes, porque prácticamente somos, la iglesia se conforma de pecadores, pero ¿sabe cuál es el detalle? De que Dios busca que tú te arrepientas, que si pecas, vengas y te arrepientas. El detalle que explica aquí, que muchos pecan y no se arrepienten de su pecado. Ese es el detalle. Por eso Él dice que ya no va a haber sacrificio más, porque ya lo hacen deliberadamente, ya ni se acercan a Dios, siguen pecando, lo tienen oculto, no pasa nada, y en aquel día se va a ver lo mero bueno.
Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios. En Salmo 139, 23, rápidamente voy a buscarlo para leértelo. Dice la bendita palabra de Dios: es el Salmos 139, 23. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en caminos rectos. Hermano, David conocía quién era Dios, y David pecó, pero ¿sabe qué pasó? Se arrepintió de su pecado. Y eso fue el momento donde vemos la gracia de Dios. Ahí lo que se aproximaba, que Jesús iba a venir, iba a morir por toda la humanidad, y a través de él, solo a través de él hay perdón, porque David ciertamente, si aplicamos la ley, merecía morir, pero Dios hace de su gracia. Y lo que tuvo David y lo salva es que se arrepintió al momento. No dijo, después me arrepiento, más después, mañana, pasado mañana. Como mucha gente hoy en día van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, saben que están mal y no se arrepienten. Y David, cuando le hicieron saber las cosas, dice que en su momento se arrepintió, no esperó más y dijo: Señor, quítame todo, pero no me quite tu Santo Espíritu. Y eso fue lo que le agradó a Jehová, que se arrepintió al momento, pero ya no siguió pecando. Ya no lo vemos que siguió adulterando, ya no, se alejó del pecado. Y hoy en día está al revés, porque hoy en día la gente pide perdón y al rato sigue pecando. Como dice el proverbista, dice que como el cerdo vuelve, pues otra vez lo lavas y vuelve a fango. Como el perfumista, el dedo a toda la masa, y así se va, mi hermano. ¿Por qué? Porque realmente no hemos comprendido la palabra de Dios. Y Dios dice que pues si pecaste ya no lo hagas. Y eso es lo que te ayuda a vivir otra vez los 10 mandamientos de Dios. Por eso, mi hermano, tenemos que nosotros aprender prácticamente a examinarnos. Si uno se examina a sí mismo, no será juzgado, dice la palabra de Dios. En Salmo 51, 4, rápidamente, Salmo 51, ¿qué dice la palabra de Dios? 51, 4: contra ti y solo a ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sean reconocido justo mi palabra y temido por puro mi juicio. Es donde David se arrepentía verdaderamente y decía: Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. En Salmos 19, 12 encontramos otra palabra, otra porción de la palabra de Dios. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mi hermano, a veces no entendemos nuestros propios errores. Sabemos que estamos mal y no analizamos a raíz de la Escritura nuestra vida cómo está. No comprendemos nuestros errores, porque si lo comprendiéramos, dijéramos: no, Señor, tienes razón, estoy mal, estoy pecando, me tengo que entregar totalmente a ti, tengo que cambiar de vida, tengo que ser nueva persona. Pero como no lo comprendemos, seguimos siendo los mismos. Y todavía dice la palabra de Dios: líbrame de los que me son ocultos, de los pecados ocultos. Hermano, ¿cuántos pecados ocultos tienes tú? ¿Tendrás alguno escondidito por ahí?
Porque David decía, ¿quién sabe, Señor? Quizás estoy pecando, yo no lo sé, líbrame de mis pecados ocultos. Por eso, mi hermano, no debemos, con Dios debemos ser muy transparentes. Debemos decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame, dame fuerza, como decía el salmista cuando estaba preocupado, le decía, Señor, estoy tremendamente preocupado, yo no sé, líbrame, ayúdame, tú eres mi fortaleza, me ayuda. El salmista, por eso vemos los salmos profundos, vemos el Salmo 119, el más profundo de todos los salmos, cuando David le decía, Señor, ayúdame a entender entonces tu palabra, enséñame tu palabra, con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, enséñamela profundamente, que yo la cate, tu palabra. Por eso, mis hermanos, David sabía quién era Dios. Y sabía que si él verdaderamente se arrepentía de todo corazón, Dios lo libraba. El problema de nosotros es que no conocemos quién es Dios. Por eso Pablo le decía a los atenienses, Dios ha fijado los tiempos, pero también está llamando, ha pasado los tiempos de ignorancia, ya no son ignorantes, que vengan al conocimiento de la verdad, y porque Jesús los está llamando. Por eso, mis hermanos, hoy ya no somos ignorantes, hoy conocemos de una u otra manera. Yo me ponía a reflexionar hoy y estaba analizando y decía, pues tiene razón, ya no somos ignorantes. Muchas veces decimos, es que tú ignoras. No, ningún ser humano va a ignorar la palabra de Dios, porque una de otra manera ya te fue predicada la palabra y ya no eres ignorante de la palabra de Dios. Y por esa palabra te va a juzgar Dios, porque así va a ser el libro de los Hechos. Y por la propia palabra, porque dice que en aquel tiempo no pasará ni una tilde ni una jota, y la propia palabra te va a juzgar. Y tú vas a decir, pero entonces ya no lo voy a leer, ya no quiero saber nada de la Biblia. No te preocupes, porque quizás tú te sabes solamente un texto, o tú te sabes un pasaje de la Biblia. Por ese pasaje Dios te va a juzgar, porque toda la palabra conlleva a Jesucristo, a que vivas fielmente hacia Dios. El problema está de que no entendemos la palabra. Y ese es el detalle. Llegamos a los cultos, llegamos a las campañas, llegamos a todas partes, mas sin embargo no prestamos atención a la palabra de Dios. Pero por ahí va a decir uno, pero es que a mí no me leen la palabra. Mi hermano, es preocupante si no te están leyendo la palabra, porque la palabra es la que sana, salva, redarguye, quebranta, restaura. Por eso en la iglesia, ¿quién manda? La palabra de Dios es autoritativa para nosotros. No son las reglas. Las reglas muchas veces las ponemos humanamente para ver si así entiendes, y si no puedes obedecer unas simples reglas, tampoco vas a poder obedecer la palabra de Dios. Porque, mi hermano, la palabra de Dios no se compone con solamente voy a leer el Nuevo Testamento, el Viejo, y dejo lo demás, ya no lo quiero leer. Es toda la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios te lleva a Jesucristo, a modo de que te arrepientas de tu pecado. Por eso dice que ya no va a pasar los tiempos de ignorancia, eso ya pasó. Antes que decías, pues bueno, ahora en las redes sociales, a través de una imagen, estás leyendo su palabra, y por esa palabra Dios te va a juzgar. Ya queda de ti, como decía en el libro de Hebreos 26-27, a todo aquel que no acepta la palabra o peca deliberadamente y sigue haciendo lo malo, que no se aparta de su pecado, le espera que el lago de fuego, el hervor.
Mi hermano, ahora somos bienaventurados nosotros porque conocemos a Cristo. Qué dicha de conocer a Cristo. Pero también nos dice el propio pasaje de la Biblia que si nosotros no nos apartamos bien del pecado y seguimos voluntariamente pecando, ya no lo hacemos por ignorancia, porque muchas veces pudiéramos estar pecando por ignorancia también, porque no conocemos toda la Biblia entera. Pero por eso dice Dios: vengan a mí, arrepiéntanse. Y eso es lo que quiero llegar al libro de Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Que si tú pecas, ven a las plantas de Dios con un corazón como vino David, constricto y humillado, y aléjate del pecado y ya no lo hagas más. Y tienes abogado, dice Dios, porque ahora intercede Jesucristo por ti. Aquel sacrificio era lo que intercedía, y si tú hacías ese sacrificio, Dios te perdonaba. Ahora ese sacrificio se llama Jesucristo, el abogado. Ya tienes salvación. Pero si tú no reconoces tu pecado, si tú no reconoces que estás mal y dices, pues, no importa vivir como sea, lamentablemente le estás dando la espalda a Dios, porque no te estás arrepintiendo. Y déjame decirte también que quizás no eres cristiano, porque el cristiano busca vivir conforme a Cristo. Ahí tenemos a los apóstoles. Los apóstoles caminaron con Jesús, anduvieron con Jesús, pecaron, lo negaron, pero ¿qué pasó? Se arrepintieron de su pecado. Y eso es lo que cuenta mucho. Mi hermano, no esperes a llegar la noche y decir, bueno, en la noche me arrepiento. ¿Quién te asegura que vas a llegar en la noche? Puedes, si cometiste pecado y lo sabes, arrepiéntete al momento y dile: Señor, así como hizo David. Dice que David lo tenía todo oculto y decía: no pasa nada, nadie lo sabe. Y de repente llega un profeta y le dice: David, tú pecaste. Y David se sentencia al mismo y dice: ese hombre debe morir. Porque conocía la palabra de Dios. Pero dice que cuando se dio cuenta y le dicen: David, eres tú, dice que no dijo: ay, me voy a arrepentir más al rato, cuando tú te vayas yo me arrepiento, no te preocupes. Porque él sabía que podía caer fulminado en ese instante. Lo que pasa es que se arrodilló y empezó a clamarle. No le importó que estaba el profeta ahí. Dijo: Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y eso es lo que busca Dios, una comunión contigo, que tú te arrepientas al momento, que tú sepas que estás pecando, pero que te arrepientes, pero que ya no lo hagas. Por eso aquel que ha aceptado a Cristo ya no debe andar pecando, y si lo hace, pues que se arrepienta y ya no lo haga. Yo sé que a veces fallamos, a veces estamos pecando y es necesario arrepentirse. Por eso Dios anda buscando que todo el mundo venga al arrepentimiento. Más aquellos que no conocen de Cristo, Dios los está buscando y les dice: ¿cuándo te vas a arrepentir? Va a venir los días del juicio. Van a venir donde tú estés frente a mí. Ahí se verá lo bueno.
¿Te has puesto a pensar cuando estés delante de Dios? ¿Qué le vas a decir? Señor, es que nadie me habló, es que yo no sabía. Y tú sabes que sí lo sabías. Por eso ya no va a haber excusa ni pretexto. Por eso Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, y gente que realmente vea más allá y diga, pues sí, tienes razón, estoy pecando, Señor, estoy haciendo lo malo, pero de aquí en adelante ya no lo voy a hacer porque quiero agradarte, quiero vivir una vida santa. Por eso vamos a orar. Padre maravilloso Dios, Señor Jesús, estamos delante de ti, Padre maravilloso, Señor amado. Señor, con un corazón constricto y humillado, como dijo David, estamos delante de ti, Padre Santo. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor Jesús. Señor amado, tú sabes, Señor, nuestro caminar, Señor, tú sabes el caminar de cada uno. Señor, cómo anda delante de ti, cómo se comporta delante de ti. Quizás los ojos humanos no alcanzan a ver cómo está el hermano, pero tú conoces perfectamente a tu creación, a tus hijos, Señor Jesús. Y Padre, Señor, a veces, como dijo David, a veces no comprendemos de nuestros errores y seguimos ahí porque no buscamos tu ayuda, no buscamos que tú seas, Señor, nuestro todo, Padre maravilloso Dios. Enséñanos a buscarte. Enséñanos, Señor, tu palabra, tu ley no se aparte de mi corazón, que tu palabra esté siempre en mi mente, Padre maravilloso, Señor Jesús. Espíritu Santo, yo te pido por cada uno de los que nos sintonizan, nos escuchan, Señor, que puedan comprender tu palabra y que puedan venir, porque en aquel día, Señor amado, todo aquel que te ha dado la espalda, Señor Jesús, llegará su día. Y tú no quieres, Señor, que la gente se siga perdiendo, sino que siempre andas buscando, Señor Jesús, acercarlos ante tu presencia, pero ellos quieren seguir ahí, Padre maravilloso Dios. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que abras el entendimiento, Señor, que tú seas, Señor, el quien, Padre maravilloso Dios, llene los corazones de cada uno, Señor amado. Enséñanos, Señor Jesús. Y como dice tu palabra, abogado tenemos, Señor, si hemos hecho lo malo, Señor, nos arrepentimos verdaderamente, Señor, y aparta nuestros pies de seguir en ese camino malo, Padre maravilloso Dios. Espíritu Santo, maravilloso Señor Jesús. Quizás tú que me escuchas, tú que me estás sintonizando, has comprendido y quieres aceptar a Cristo. Solo dile: Señor, perdóname mi falta, mis errores. Me acerco delante de ti, Señor amado. Platícale que has pecado, que has hecho. Dile: Señor, aquí estoy. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Maravilloso Señor. Te pido, Señor, por todos los que andan decaídos, los que andan, Señor, dales fuerzas como las del búfalo, Señor. Aquel que anda, Señor, enfermo, Señor, que tú seas, Señor, dándole, Señor, esa sanidad, Señor Jesús, que se haga su voluntad en su vida, Señor amado. Yo te lo pido, Padre Santo. Maravilloso Señor Jesús. Te pido, Señor, por la juventud. Señor, te pido, Señor amado, por estos días, Señor Jesús, que, Padre, apartes
los pies, Señor, de aquellos que siguen el camino tenebroso, Padre maravilloso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Saludamos a todos los hermanos que están a través del Facebook. Bendiciones. Nos vemos, si Dios permite, la próxima emisión, que sería miércoles, primero Dios. Compartan, que Dios me los bendiga grandemente y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Que Dios me los bendiga.